El primer cable telegráfico llegó a la comisaría de Humahuaca en las primeras horas del 23 de octubre de 1899. El comisario Evaristo Fernández se frotó los ojos mientras leía el mensaje que había viajado desde la estación de Volcán a 62 kilómetros al sur. Las palabras parecían imposibles, escritas con la urgencia temblorosa de quien había presenciado algo que desafiaba toda lógica humana. Hallazgo perturbador en propiedad Gaitán. 16 personas encontradas atadas en habitaciones separadas. Requiero refuerzos inmediatos. Firmado, Sargento Primitivo Molina. Fernández había servido durante 11 años en aquellas tierras áridas del norte argentino, donde las historias de brujerías y apariciones se mezclaban con la realidad cotidiana de una región que aún conservaba los ecos de tiempos coloniales. Había visto muertes extrañas, crímenes pasionales que dejaban familias enteras destruidas, pero nunca algo que le erizara la piel, como aquellas líneas telegráficas. El desfiladero sombrío, donde se alzaba la propiedad de los Gaitán, era conocido por los lugareños como un lugar donde las almas se perdían. Pero Fernández siempre había atribuido tales comentarios a la superstición característica de los pobladores andinos. La familia Gaitán había llegado a la región aproximadamente 15 años atrás, estableciéndose en una extensa propiedad que habían adquirido del gobierno provincial por una suma que muchos consideraron irrisoria. Don Eliseo Gaitán, patriarca de 63 años, se había presentado ante las autoridades locales como un comerciante próspero venido desde Córdoba, acompañado de su esposa Remedios y una prole numerosa que incluía 5 hijos varones, 4 hijas mujeres, además de varios sobrinos y primos que habían decidido acompañarlos en su nueva empresa. Decían dedicarse a la cría de ganado caprino y al cultivo de quinoa, actividades que justificaban su aislamiento en aquella región montañosa donde los vientos cortantes silbaban entre las rocas con sonidos que los habitantes describían como lamentos. Antes de continuar con lo que el sargento Molina descubrió en aquella propiedad maldita, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber quién más está descubriendo esta terrible historia con nosotros. Cada relato como este merece ser compartido, especialmente cuando toca fibras tan profundas de la condición humana. El viaje del comisario Fernández hacia el desfiladero sombrío se extendió durante 2 días completos. Acompañado por 3 agentes y un médico de la región, el doctor Anacleto Villarroel, atravesaron senderos serpenteantes que parecían diseñados por alguna mente retorcida para desorientar a los viajeros. Las formaciones rocosas se alzaban a ambos lados del camino como gigantes petrificados, creando un pasillo natural donde la luz solar apenas lograba filtrarse durante las horas centrales del día. Los caballos mostraban una inquietud extraña, relinchando sin motivo aparente y deteniéndose bruscamente ante sombras que los jinetes no lograban identificar. Cuando finalmente avistaron la construcción principal de los Gaitán, Fernández comprendió por qué los lugareños evitaban mencionar aquel lugar sin persignarse. La casa, construida en piedra gris, extraída probablemente de las canteras cercanas, se extendía de manera irregular a lo largo de una ladera, con anexos y construcciones adicionales que parecían haber sido agregadas sin planificación alguna. Ventanas de diferentes tamaños
se distribuían asimétricamente por las paredes, algunas selladas con tablones de madera que el tiempo había ennegrecido. El techo de tejas rojas, muchas de ellas quebradas, contrastaba de manera siniestra con el gris dominante de las piedras, creando un efecto visual que sugería una herida abierta en el paisaje. El sargento Molina los esperaba en el patio principal, un hombre robusto de 38 años, cuyo rostro habitualmente sereno mostraba ahora una palidez cadavérica. Sus manos temblaban mientras señalaba hacia la entrada principal de la vivienda, y su voz se quebraba cada vez que intentaba explicar lo que había encontrado durante su inspección rutinaria. Según relató posteriormente en su informe oficial, había llegado a la propiedad respondiendo a la denuncia de un arriero que aseguró haber escuchado gritos prolongados durante 3 noches consecutivas, mientras transitaba por el sendero que bordeaba el terreno de los Gaitán. La descripción que Molina ofreció a sus superiores fue registrada textualmente en los archivos de la comisaría de Humahuaca, documento que se conserva hasta nuestros días en el Archivo Histórico Provincial. Al aproximarme a la puerta principal, noté un olor peculiar que emanaba del interior, mezcla de humedad, excrementos y algo más que no logré identificar. La puerta se encontraba entreabierta, cosa inusual tratándose de una familia tan reservada como los Gaitán. Al llamar en voz alta, sin obtener respuesta, procedí a ingresar siguiendo los protocolos establecidos para casos de posible emergencia médica. El interior de la casa presentaba un aspecto que desafiaba toda lógica doméstica. Los pasillos, construidos aparentemente sin ningún plan arquitectónico coherente, se bifurcaban y conectaban de maneras que desorientaban incluso a alguien con el sentido de orientación desarrollado, como Molina. Las paredes estaban cubiertas por un papel de colgadura que alguna vez había sido blanco, pero que ahora mostraba manchas de humedad y otro tipo de secreciones que el sargento prefirió no examinar con detenimiento. El piso de tablas de madera crujía bajo los pasos con sonidos que se amplificaban de manera inquietante en aquellos espacios cerrados donde la ventilación parecía haberse suspendido desde hacía mucho tiempo. La primera habitación que Molina decidió examinar se encontraba al final de un pasillo que se extendía hacia el ala este de la construcción. Al empujar la puerta, que cedió con un gemido prolongado de las bisagras oxidadas, se encontró con una escena que permanecería grabada en su memoria durante el resto de su vida. Atada a una silla de madera, mediante cuerdas que habían dejado marcas profundas en su piel, se hallaba una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con ropas que alguna vez habían sido elegantes, pero que ahora colgaban como harapos sobre su cuerpo demacrado. Sus ojos, hundidos en cuencas que parecían cavernas oscuras, se movían con la rapidez errática de quien ha perdido todo contacto con la realidad circundante. La mujer, quien posteriormente fue identificada como Remedios Gaitán, la esposa del patriarca, emitía sonidos guturales que no guardaban relación alguna con el lenguaje humano. Su cabello, otrora recogido en el moño tradicional que caracterizaba a las señoras respetables de la época, colgaba en mechones grasientos que caían sobre un rostro donde las mejillas habían adquirido la apariencia hundida de quien ha sido privado de alimentación durante períodos prolongados. Las cuerdas que la mantenían sujeta a la silla habían sido anudadas con una precisión que sugería experiencia
en el arte de la contención forzosa. Pero lo más perturbador era la evidencia de que esas ataduras habían sido mantenidas durante tiempo suficiente como para que la piel se hubiera adaptado a su presencia mediante la formación de callosidades. El sargento Molina procedió entonces a examinar sistemáticamente el resto de las habitaciones, descubrimiento que lo llevó a comprender que se enfrentaba a una situación que superaba cualquier experiencia previa en su carrera policial. En total, encontró 16 personas atadas en habitaciones separadas, distribuidas a lo largo de los diversos anexos de aquella construcción laberíntica. Cada una de ellas presentaba diferentes grados de deterioro físico y mental, pero todas compartían la característica común de haber sido mantenidas en cautiverio mediante sistemas de contención que variaban en sofisticación, pero que coincidían en su eficacia para impedir cualquier posibilidad de escape. La habitación número 2, según la numeración que Molina estableció para facilitar su reporte, albergaba a un hombre joven de aproximadamente 25 años, quien posteriormente fue identificado como Casimiro Gaitán, el hijo mayor del matrimonio. A diferencia de su madre, este individuo mantenía cierta lucidez en su mirada, aunque su capacidad de comunicación verbal había sido evidentemente comprometida. Estaba sujeto a la pared mediante cadenas que permitían un rango de movimiento limitado, suficiente para alcanzar un cuenco de agua y otro recipiente que contenía restos de lo que parecía ser maíz hervido. Su ropa, confeccionada en tela de buena calidad, había sido adaptada mediante cortes y modificaciones que facilitaban las funciones corporales básicas sin necesidad de liberarlo de sus ataduras. En las habitaciones subsiguientes, Molina descubrió un patrón que se repetía con variaciones inquietantes. Cada miembro de la familia había sido asignado a un espacio individual, equipado con los elementos mínimos necesarios para la supervivencia, pero diseñado claramente para impedir cualquier forma de interacción social. Las edades de los cautivos oscilaban entre los 12 años de la menor de las hijas hasta los 63 años de don Eliseo Gaitán, quien se encontraba en la habitación más grande, ubicada en el centro de la construcción, atado a una cama mediante un sistema de correas de cuero que habían sido confeccionadas específicamente para tal propósito. El patriarca de la familia presentaba un estado de conservación física notablemente superior al de los demás, circunstancia que sugería que su confinamiento había comenzado más recientemente o que había recibido un tratamiento diferenciado en cuanto a alimentación y cuidados básicos. Sus ojos, sin embargo, mostraban la misma expresión de terror y confusión que caracterizaba a los demás miembros del clan, y su barba, otrora cuidadosamente recortada según la moda de los caballeros prósperos, había crecido de manera descontrolada, formando una masa grisácea que cubría gran parte de su pecho. Cuando el comisario Fernández y su equipo llegaron finalmente a la propiedad, se encontraron con que Molina había comenzado ya el proceso de documentación de la escena, aunque su estado emocional había empeorado considerablemente durante las horas que había permanecido solo en aquel lugar siniestro. El médico Villarroel procedió inmediatamente a examinar a los cautivos, determinando que todos ellos presentaban signos de desnutrición severa. Úlceras por presión causadas por la inmovilización prolongada y diversos grados de deterioro neurológico que podrían haber sido causados
tanto por el trauma psicológico como por posibles envenenamientos graduales. La investigación subsiguiente reveló aspectos de la situación que complicaron cualquier intento de comprensión racional de los hechos. En primer lugar, no se encontró evidencia alguna de la presencia de captores externos. Todas las cerraduras de la propiedad estaban aseguradas desde el interior y no había señales de forcejeo o violencia que sugirieran la intervención de elementos ajenos a la familia. En segundo lugar, el análisis de los sistemas de contención demostró que habían sido instalados gradualmente durante un periodo que se estimó en varios años, utilizando materiales y herramientas que se encontraron almacenados en una habitación anexa que había sido convertida en taller. Los testimonios de los vecinos más cercanos, recogidos durante las semanas siguientes por los investigadores designados por el juez provincial, arrojaron información contradictoria que incrementó el misterio en lugar de esclarecerlo. La familia Núñez, establecida a aproximadamente 3 kilómetros de la propiedad Gaitán, declaró haber notado una disminución gradual en la actividad visible de sus vecinos durante los 2 años anteriores al descubrimiento. Remedios. Núñez, mujer de 51 años conocida por su tendencia a observar y comentar los asuntos ajenos, recordaba haber visto por última vez a varios miembros de la familia durante las festividades de la Virgen de la Candelaria del año anterior, ocasión en la cual le había llamado la atención el aspecto demacrado y la actitud extrañamente silenciosa de los Gaitán. Por su parte, el comerciante ambulante Teodoro Paz, quien visitaba la región con frecuencia mensual para vender productos diversos a las familias dispersas por las montañas, declaró que don Eliseo Gaitán había modificado sustancialmente sus hábitos de compra durante el último año, solicitando exclusivamente productos alimenticios básicos en cantidades que parecían insuficientes para una familia tan numerosa. Además, había comenzado a realizar estas transacciones en el portón de entrada de la propiedad, en lugar de invitar al vendedor a pasar al patio interior como era la costumbre establecida en aquellas regiones donde la hospitalidad constituía un valor fundamental. El análisis de los documentos encontrados en el interior de la vivienda proporcionó pistas adicionales que, sin embargo, profundizaron el enigma en lugar de resolverlo. Entre los papeles conservados en un escritorio ubicado en lo que aparentemente había sido el despacho de don Eliseo, los investigadores encontraron un diario personal cuyas entradas abarcaban un período de 3 años. Las primeras anotaciones, escritas con caligrafía cuidada y lenguaje formal, describían las actividades cotidianas de una familia dedicada a las labores rurales, incluyendo detalles sobre el clima, las cosechas y los acontecimientos sociales de la región. Sin embargo, a medida que las fechas avanzaban, el tono y el contenido de estas entradas experimentaban una transformación gradual que resultaba inquietante para quienes se atrevían a leerlas completamente. Las referencias a necesidades de disciplina familiar comenzaron a aparecer con frecuencia creciente junto con observaciones sobre comportamientos inadecuados de diversos miembros del clan que requerían corrección inmediata. Las descripciones de estos supuestos comportamientos inadecuados incluían acciones tan inocuas como risas excesivas durante la cena o miradas prolongadas hacia el exterior durante las horas de trabajo.
Una entrada fechada en marzo de 1898 describía detalladamente la construcción del primer sistema de contención, presentándolo como una medida temporal necesaria para reeducar a Casimiro, el hijo mayor, quien había mostrado tendencias rebeldes al expresar su deseo de establecerse en el pueblo para buscar trabajo en el comercio. La descripción técnica de las cadenas y su instalación estaba redactada con la precisión de un manual de ingeniería, incluyendo diagramas y especificaciones que demostraban un conocimiento considerable sobre técnicas de construcción y metalurgia. Las entradas posteriores documentaban la extensión progresiva de estos métodos de corrección a otros miembros de la familia, siempre justificados mediante argumentos que apelaban a conceptos distorsionados sobre la autoridad paternal y la necesidad de mantener la unidad familiar. La transformación del lenguaje utilizado por don Eliseo en estas anotaciones constituía un estudio fascinante y terrible sobre la manera en que una mente aparentemente racional puede construir justificaciones elaboradas para actos de crueldad extrema. El doctor Villarroel, en su informe médico oficial presentado ante las autoridades provinciales, describió el estado de los cautivos como el resultado de un proceso sistemático de degradación humana que había sido implementado con conocimiento deliberado de sus efectos físicos y psicológicos. Su análisis de las condiciones de confinamiento reveló que cada habitación había sido diseñada para maximizar la sensación de aislamiento y dependencia, mientras minimizaba las oportunidades de comunicación o coordinación entre los prisioneros. Particularmente inquietante resultó el descubrimiento de que varios de los sistemas de contención habían sido diseñados para permitir cierta movilidad controlada, creando la ilusión de libertad limitada que, según el médico, podría haber sido más destructiva psicológicamente que la inmovilización total. Esta sofisticación en los métodos empleados sugería que don Eliseo había estudiado sistemáticamente los efectos de diferentes formas de cautiverio, posiblemente a través de la observación directa de las reacciones de sus víctimas durante períodos prolongados. La búsqueda de antecedentes sobre la familia Gaitán en los archivos provinciales arrojó información que complicó aún más la comprensión del caso. Los documentos oficiales relacionados con su establecimiento en la región contenían inconsistencias que habían pasado inadvertidas para los funcionarios de la época, pero que ahora adquirían una relevancia siniestra. Las referencias proporcionadas por don Eliseo al momento de solicitar la compra de la propiedad no pudieron ser verificadas. Cuando las autoridades intentaron contactar con las personas e instituciones mencionadas en sus declaraciones. Además, el análisis de los registros comerciales de la región durante los 15 años de presencia de los Gaitán demostró que sus actividades económicas habían sido mínimas, insuficientes para justificar la solvencia económica que habían demostrado al momento de su llegada. Esta circunstancia llevó a los investigadores a especular sobre la posibilidad de que la familia hubiera llegado a la región huyendo de alguna situación comprometedora en su lugar de origen, aunque nunca se encontraron evidencias concretas que respaldaran esta hipótesis. Los intentos de rehabilitación de los miembros rescatados de la familia
presentaron desafíos que superaron las capacidades de las instituciones médicas disponibles en la región durante aquella época. La mayoría de ellos nunca recuperaron completamente sus facultades mentales, permaneciendo durante el resto de sus vidas en un estado de dependencia que requería cuidados especializados. Algunos lograron recuperar parcialmente la capacidad de comunicación verbal, pero sus testimonios sobre los años de cautiverio resultaron fragmentarios e inconsistentes, llenos de referencias a rutinas y rituales que no correspondían con ningún patrón cultural conocido. Remedios. Gaitán, la matriarca de la familia, murió aproximadamente 6 meses después del rescate, sin haber recuperado jamás la capacidad de reconocer a las personas que la cuidaban o de expresar coherentemente sus experiencias durante el período de confinamiento. Su certificado de defunción, firmado por el Dr. Villarroel, atribuía la causa de muerte a deterioro general causado por privaciones prolongadas y trauma psicológico severo. Pero el médico confesó posteriormente a sus colegas que nunca había presenciado un caso de degradación humana tan extremo en su carrera profesional. El destino de don Eliseo Gaitán constituye quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia. Durante los interrogatorios realizados por las autoridades judiciales, demostró mantener intactas sus facultades intelectuales, respondiendo a todas las preguntas con precisión y detalle, pero sin mostrar jamás señal alguna de remordimiento o reconocimiento de la naturaleza criminal de sus acciones. Sus explicaciones sobre los motivos que lo habían llevado a implementar el sistema de confinamiento familiar se basaban en una lógica interna perfectamente coherente desde su perspectiva, pero que revelaba una desconexión total con los valores morales básicos que sustentan la convivencia humana. Durante el juicio, que se extendió durante 8 meses y atrajo la atención de periodistas y observadores legales de todo el país, don Eliseo presentó una defensa elaborada, que incluía referencias a tratados filosóficos y textos religiosos que, según su interpretación, justificaban su autoridad absoluta sobre los destinos de su familia. Su comportamiento durante las audiencias judiciales era el de un hombre completamente convencido de la rectitud moral de sus acciones, circunstancia que perturbó profundamente a quienes tuvieron que escuchar sus testimonios. La sentencia final, dictada en julio de 1900, condenó a don Eliseo Gaitán a cadena perpetua en el penal de Ushuaia, pero el reo murió durante el traslado hacia ese destino, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. Según el informe oficial, sufrió un paro cardíaco mientras el tren cruzaba la provincia de Santa Fe, pero varios testigos declararon haber observado comportamientos extraños en su comportamiento durante las horas previas a su muerte, incluyendo conversaciones prolongadas con interlocutores invisibles y episodios de agitación que requerían sedación. La propiedad de los Gaitán permaneció abandonada durante décadas después de estos eventos, adquiriendo gradualmente la reputación de lugar maldito que mantiene hasta nuestros días entre los pobladores de la región. Los intentos posteriores de venderla o demolerla fracasaron sistemáticamente debido a una combinación de factores legales, económicos y supersticiosos que disuadían a cualquier comprador potencial. Los lugareños aseguran que durante ciertas noches
especialmente cuando el viento sopla con particular intensidad a través del desfiladero sombrío. Aún pueden escucharse sonidos que provienen del interior de la construcción abandonada, aunque ninguna investigación oficial ha confirmado jamás estas afirmaciones. El caso de los Gaitán se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psiquiatras de la época, constituyendo uno de los primeros ejemplos documentados en Sudamérica de lo que posteriormente sería clasificado como violencia familiar sistemática, con componentes psicopatológicos complejos. Sin embargo, muchos aspectos del caso permanecen sin explicación satisfactoria, particularmente la pregunta sobre cómo una familia completa pudo ser sometida gradualmente a condiciones de cautiverio sin que ninguno de sus miembros intentara escapar o solicitar ayuda externa durante las etapas iniciales del proceso. Los archivos relacionados con esta investigación se conservan actualmente en el Museo de Historia Criminal de Buenos Aires, aunque su consulta está restringida a investigadores académicos debido a la naturaleza perturbadora de su contenido. Las fotografías tomadas durante la inspección inicial de la propiedad, consideradas demasiado inquietantes para exhibición pública, permanecen selladas en los archivos policiales provinciales, accesibles únicamente mediante solicitudes judiciales especiales. La historia de la Casa de los Gaitán en el desfiladero sombrío continúa generando preguntas que desafían nuestra comprensión sobre los límites de la maldad humana y la fragilidad de los vínculos familiares que consideramos sagrados. En una época en que la autoridad paternal era incuestionable y las familias rurales vivían en aislamiento casi total, ¿cuántos casos similares permanecieron ocultos para siempre? ¿Qué fuerzas psicológicas pueden transformar el amor familiar en instrumento de tortura sistemática? Estas interrogantes permanecen suspendidas en el aire árido de las montañas norteñas, donde el viento aún silba entre las rocas con sonidos que algunos prefieren no interpretar como lamentos humanos.